Saludos, gente bella y maravillosa. Bienvenidos una vez más a este su programa, Gente Valiosa. Programa que se transmite a través de radiometrópolis.com.blogspot.com y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube. Estamos transmitiendo desde los Altos de Miranda. Quien les habla, este es su interlocutor, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Y en esta oportunidad, mis queridos internautas y radio escucha, contamos con la presencia del profesor Rafael Torres, docente, con 25 años de experiencia, maestría y terminando en los actuales momentos un doctorado, coordinador de formación nacional de Proyecto Venezuela, porque Rafael Torres es una persona valiosa, un venezolano valioso. Bienvenido, Rafael, a tu programa Gente Valiosa. Muchas gracias, Johnny. Gracias por la invitación. Aquí estamos, pues, a la orden con la gente de los radioescuchas y la gente internauta que sigue todas las veces que transmite Radio Metrópolis. En esta oportunidad, bueno, estando a la orden para hablar de diferentes tópicos que están en el acontecer nacional e incluso internacional. Así es, Venezuela y en tiempos de pandemia, ¿no? Una pandemia que tocó a América Latina y por supuesto a nuestro país, Venezuela. Decretada el 13 de marzo del año en curso por el gobierno nacional con la detección de un caso infectado y si no más recuerdo, posterior un fallecimiento. Y ante ese decreto, Rafael, suspendieron absolutamente todas las actividades sociales, educativas, religiosas, económicas. ¿Ok? Y tú como docente lo debes de saber. Y ustedes de alguna manera tuvieron que adecuarse, ¿no? Sin embargo, desde el 13 de marzo a la presente fecha, el gobierno, a través del presidente Nicolás Maduro Moros, ha hecho unas convocatorias. Entre esas convocatorias está la incorporación a clases presenciales y clases virtuales. Clases que fueron suspendidas absolutamente y totalmente todas, valga la redundancia, el 13 de marzo del año en curso. Y que a la fecha tenemos 71.000 infectados y alrededor de 500 fallecidos, y el señor presidente llama a unas clases presenciales. ¿Cómo piensas tú que ha sido este llamado? ¿Cuáles son tus reflexiones en función a una decisión del señor presidente cuando hay un infectado y suspenden absolutamente todas las actividades y ahora tenemos 71.000 infectados y está llamando a clases presenciales? Bueno, probablemente que esa es una gran irresponsabilidad del presidente Maduro de haber hecho el llamado a clase. En primer lugar, porque, tal como tú acabas de decir, es que estamos en ascenso con la cantidad de personas que se están contagiando con el COVID-19 y indudablemente que lo que tenemos es que buscar es medidas preventivas y entre eso tiene que ser, bueno, tratar de mantener a la gente en casa para guardar la respectiva medida de seguridad. Lo que pasa es que lamentablemente aquí se están manejando dos factores que están atacando mucho a la situación ahorita del COVID en Venezuela. Y uno de ellos tiene que ver con el llamado a clase que hace el presidente Maduro y el llamado a clase que hacen los ministros que, como parte del gabinete del presidente Maduro, cumplen instrucciones y que lo hacen cuando lo están haciendo es en función de un mensaje político. Mira, yo te pongo un ejemplo. Hace unos días atrás, cuando estábamos totalmente en la cuarentena, todos los docentes en casa y los alumnos en casa trabajando, él flexibilizó. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de anular los partidos, que se incorporara el TSJ y se incorporara el Consejo Nacional Electoral a trabajar, y en esa semana aprovecharon de anular los partidos que quitaron
democráticos de Venezuela, que los expropiaron a un grupo para dárselo a otro. En esa misma semana, no solo que anularon a los partidos, también hicieron el llamado a las elecciones, como se presentaron el cronograma electoral. Entonces, incluso él lo dijo en cadena. Nosotros no podemos suspender las elecciones de diciembre. Tenemos que buscar de levantar la flexibilización, tenemos que La tratar de cuarentena llamar a la radical. flexibilización. Ajá, y llamar a la flexibilización en función de qué? De unas elecciones electorales. Esto no puede ser, Johnny. Nosotros tenemos que pensar que primero está el ser humano como individuo, como persona, y luego están los factores políticos e ideológicos. Lamentablemente, estamos en un gobierno que lo que hace es, valga la redundancia, porque no vamos a decir ni siquiera gobernar, sino dirigir hacia un sector nada más, que es el sector de su misma ideología política. Lamentablemente para él, la gran mayoría de las personas de este pueblo guerrero y valioso como es el pueblo de Venezuela, ya no está simpatizando hacia esa ideología política. Ya más bien lo que están buscando es una nueva alternativa que los ayude a sobrevivir de esta grave crisis y este hueco donde nos han hundido. Eso se puede ver en las encuestas, eso se puede ver en las convocatorias que ha hecho el mismo presidente en algunas actividades donde prácticamente casi no se le ve ya poder de movilización. Se puede ver en las comunidades, aquellas personas que caminan en las comunidades. Sabemos que hay ahorita pandemia, pero también hay dirigentes en cada una de las comunidades que tanto el gobierno oficialista como la oposición los tiene. Y te dan una información realmente de cómo está la situación en cada una de las comunidades. Y no es muy, pero muy halagadora para el gobierno. Por eso es que han tenido que hacer cambios. Pero el gobierno, a través de sus medios de comunicación, por supuesto, dice que está atendiendo, sin duda alguna, en la pandemia, que están los hospitales equipados, que están haciendo las pruebas rápidas, que su equipo multidisciplinario de salud en una sala situacional están monitoreando y cuidando, por supuesto, la salud de los venezolanos, tanto los infectados como las personas pues que presentan alguna sintomatología, igualmente los asintomáticos. Y esto evidentemente pues lo ve toda Venezuela y lo ve el mundo, la diáspora internacionalmente. Tú estás diciendo que esto contrasta con la realidad y que de alguna manera, por supuesto, hace un llamado, no solamente a elecciones, sino que también hizo un llamado para que se inscribieran en el registro electoral aquellos nuevos votantes, ¿ok? Entonces, ¿cómo de alguna manera el gobierno dice que está protegiendo al pueblo de Venezuela a través pues de esta afectación producto del COVID-19 que nos está afectando y de alguna manera pues hace llamados masivos, porque estos son llamados masivos, es a la masificación, a que la gente salga a la calle, y esto sin duda alguna que llama a mayor infecciones y que contrarresta con otros países que han tenido para esta fecha procesos o que tienen que ir a procesos de elección popular y lo han suspendido. Entonces, ¿cómo entender esto, Rafael? Desde este punto de vista, añadiendo lo que acabas de decir, que esto es un factor político, que estos son medidas políticas. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que la pandemia y el COVID-19 que nos está afectando no es desde el punto de vista, como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se tiene que proteger la salud e integridad de los venezolanos, por sobre todas las cosas. Yo no tengo, Johnny, ningún tipo de duda que hoy la prioridad, incluso por encima de la pandemia, la prioridad del gobierno son las elecciones. A ellos les interesa mantenerse en el poder y eso ha hecho que, bueno, tengan que buscar algunas alternativas, incluso dando informaciones que no es correcta, porque ellos decían que llevan la pandemia casi bajo control en el país. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy cercano, por lo menos acá en Miranda, uno de los principales hospitales, como es el que tenemos aquí en Los Teques, el Victorino Santaella. Hospital Centinela. Ajá, Hospital Centinela.
pero las personas que van y que tienen que ir, bien sea porque están contagiados o bien sea por cualquier otro tipo de emergencia, mira, se dan cuenta realmente que ahí no hay absolutamente nada. Que eso es peor estar encerrado en un hospital, es peor estar encerrado en ese mismo hospital que estar en su casa para las personas contagiadas. Allí teníamos huelga de las personas que trabajan en el mantenimiento, teníamos huelga de las personas cocineras también, teníamos protesta también de los médicos. Tuvieron que crear hasta a través de un decreto de que los médicos no renunciaran. ¿Por qué? Porque si iban a renunciar, entonces iban a atacarlo como que si eso era algo a nivel nacional, contra la situación que estamos viviendo ahorita. Una traición al país. ¿Qué es eso? O sea, tú no puedes obligar a que las personas, que además de que son muy, pero muy mal pagados, entonces lo obligas a que vayan a trabajar en unas condiciones que son totalmente, pero totalmente riesgosas, que no hay garantía de que tengan sus elementos primordiales para poder salir con vida después de salir de sus labores de trabajo. Entonces, es lamentable que ellos hayan tratado de hacerle entender al mundo que nosotros somos un país que se está atendiendo el COVID-19 de una manera efectiva, cuando la realidad es que pareciera que todo lo que están haciendo va en función más bien de algo político y de algo electoral. Vamos a ponerte otro ejemplo, fíjate. Cuando se levanta esa semana que se da la flexibilidad, que se da todas las políticas que se iban a dar de aquí hasta el mes de diciembre con respecto a la emergencia que íbamos a vivir del COVID-19, pero en esas cadenas de esa semana lo que se habló fue de la política y de las elecciones. ¿Cómo es eso? Si tú tuvieras de emergencia y entonces tú agarras y vas a flexibilizar y vas a dar una cadena para decir vamos a flexibilizar, tú lo que tienes que hablar es del COVID-19, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere escuchar el venezolano. ¿Cómo puedo protegerme? ¿Cómo puedo proteger a mis vecinos, a mis familiares? ¿Cómo me puedo proteger yo mismo? Pero indudablemente aquí lo que se escuchó fue, tiene que haber elecciones, tenemos que jugar con las inscripciones, hay que fijar el cronograma electoral de una vez, etcétera, etcétera. Eso no es lo que quiere la gente lo que quiere es realmente tener un gobierno, sí es verdad, pero un verdadero gobierno, aunque sigo también diciendo un gobierno, porque no tenemos un gobierno que sea legítimo en Venezuela. Pero fíjate, un gobierno, Rafael, en primer lugar, legítimo. Y disculpa, desde el año 2014, porque Venezuela pues está polarizada. Para Latinoamérica y el mundo, Venezuela está totalmente polarizada. Y el señor presidente, por supuesto, y el gobierno, siempre han mantenido a través de su vocero que la oposición siempre ha pedido elecciones, ¿no? Y que bueno, él a través del Consejo Nacional Electoral, que por cierto, también fue renovado el Consejo Nacional Electoral, porque la oposición pedía entre sus puntos que eligieran un nuevo Consejo Nacional Electoral, el gobierno pues se los concedió, que fuesen a elecciones parlamentarias, el gobierno también se los concedió. Entonces es como una especie de que el gobierno está diciendo, bueno, pero yo les estoy cumpliendo a ustedes, ¿de qué se quejan? La información masiva de que tenemos un CNE que puede ser de credibilidad. Pero yo te pongo un ejemplo, eso no es nuevo, yo te pongo un ejemplo atrás, anterior al CNE donde estaba Tibisay Lucena. Cuando estuvo Jorge Rodríguez, al salir Jorge Rodríguez del CNE fue directamente ¿a qué? A dirigir el PSUV. Es que era realmente independiente. Ahora con Tibisay Lucena y con la rectora Oblita, ¿a dónde fueron las dos? A ser rectoras de las universidades, ¿verdad? Una de la Bolivariana y otra de la Universidad de las Artes. Entonces, realmente hay una mentalidad funcionando allí que diga, ustedes son realmente independientes. No, son operadores políticos que lo ponen en unos cargos que deberían de ser nombrados, tal como lo dice la Constitución Nacional y tal como lo puede de hecho lo nombra la Asamblea Nacional, ¿no? Lo tiene que nombrar, no el TCJ, perdón.
Lo nombra la Asamblea Nacional, tal a como los lo dice la... directivos del Consejo Nacional, del Consejo Nacional Electoral. Claro, la Asamblea Nacional tiene que nombrarlo. El problema es que ellos se han adelantado en función de nombrarlo a través de un TCJ que, por cierto, no tiene ninguna validez, Johnny, porque la Asamblea Nacional, reconocida por 60 países en el mundo, dice que la Asamblea Nacional legítima es la que encabeza el presidente Guaidó. Eso no cabe ninguna duda. Y esa Asamblea Nacional nombró un TSJ, que lamentablemente, como no estamos en democracia, y eso lo mantengo, tuvieron que irse al exilio porque los iban a meter presos a estas personas que legítimamente, tal como lo dice la Constitución, fueron nombrados como miembros del TSJ. Entonces el TSJ que no es reconocido, el TSJ que no es válido, es el que está haciendo los movimientos políticos del presidente. Le ha servido en conchupancia con lo que en principio fue la Asamblea Nacional Constituyente, y ahora, vista que ya la ilegitimidad era tan grande de la Asamblea Nacional Constituyente a nivel mundial, porque no la reconocieron, porque se dieron cuenta que eso fue un mamotreto que estaba utilizando el gobierno para dar sus pasos políticos. Pero la gente fue a votar, por eso la gente fue a votar por la constituyente. Johnny, ¿qué cantidad de personas fue a votar realmente? Si nos ponemos, claro, para el gobierno te van a votar todas las personas del mundo, el 80% de las personas. El padrón electoral. Sí, pero eso es incorrecto, esa es la opinión del gobierno, que ya sabemos que es falsa, ya sabemos que ahí no te asistió ni siquiera ni un 10% de los electores. Entonces, ellos te disfrazan eso con ese llamado como que participó todo el mundo, participó el pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo somos todos, el pueblo eres tú, soy yo, son todas las personas que están en las comunidades, en los barrios, en las urbanizaciones, porque nosotros no podemos tener discriminación de ninguna índole, ni social, ni política, ni económica. Y lamentablemente ellos, bueno, tienen que tener una estrategia de control, y esa estrategia de control la utilizan ¿para qué? Para muchas veces controlar también a los medios de comunicación, que tienen que dar la información que a ellos les interesa. Baja la información que a ellos les interesa, que no se ajusta a la realidad de lo que está sucediendo. Bueno, pero... O de lo que ha venido sucediendo en los últimos. Fíjate que el señor presidente y sus voceros, pues, están manifestando que partidos populares de trayectoria en Venezuela, como Acción Democrática, como COPEI, por mencionarte algunos, van a participar de lo que ellos llaman la fiesta electoral, ¿no? Entonces, ¿cómo? Porque el venezolano, como tú lo acabas de decir en este momento, caramba, ve las noticias, ¿no? Y entonces dice, pero es que Acción Democrática va a participar, COPEI, por mencionar algunos, ¿no? Va a participar. Entonces, caramba, esa persona que tú has visitado, porque tú eres un hombre de barrio, en el buen sentido de la palabra, de la calle, de estar de tú a tú con esa abuela, con esa madre, con ese trabajador, ¿sí? Se preguntan, caramba, Rafael, pero es que Acción Democrática va a participar. Entonces hay como una especie, ¿sabe?, de confusión. Claro, es que la confusión la crea el gobierno, Johnny. Mira, van a participar algunas organizaciones políticas, eso es evidente, es cierto, ya están inscritos en el Consejo Nacional Electoral para participar, pero no le despojaron a sus verdaderos dirigentes del partido para entregárselo a otros grupos de dirigentes que están más cerca hacia el gobierno. Eso no es división, Rafael. ¿Perdón? Eso no es división No, división. En todos los partidos tiene que haber divergencia, vamos a decirlo así. Todo el mundo no puede pensar igual. Pero son situaciones que resuelven internamente cada partido. Okay. Aquí no puede agarrar el CNE porque venga alguien de cualquier organización política. Mira, yo quiero que me entreguen a mí ese partido, porque yo estoy bravo con los directivos. Entonces venga el TSJ conjuntamente con el CNE y agarren y digan, bueno, a este le vamos a quitar el partido y se lo vamos a fulano de tal que lo está pidiendo. ¿Qué es eso? Y que se supone que eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Allá hay intereses que ya sabemos que pueden venir de parte del mismo oficialismo. Entonces,
Eso no es democrático. En democracia se puede, mira, tener diferencias. Yo tengo muchos grandes amigos que no piensan como yo, que piensan diferente. Algunos son demócratas, otros son socialistas. Bueno, pero yo respeto y ellos me respetan. ¿Ok? Yo mis opiniones nunca las voy a cercenar. Yo mis opiniones las voy a mantener hasta que yo considere pues, que esas son las opiniones reales de lo que yo estoy observando en un momento determinado sobre el acontecer político, ¿ok? Pero el hecho de que alguien piense diferente, debo de respetarlo. Bueno, vamos a agarrar, vamos a exponernos a caminar, a participar en un proceso electoral y que sea el pueblo el que diga quién tiene la razón, si es la opinión mía o la opinión del otro. No Oye, agarramos y neutralizamos entonces el que piensa diferente, o lo metemos preso, o le invalidamos, le quitamos el partido, o le anulamos el partido, porque también hay partidos que fueron casi que desaparecidos. entonces, Y entonces, disculpa, ¿cómo entender, por ejemplo, el partido Primero Justicia? Y esto es un análisis que tú vas a hacer desde el punto de vista político. ¿Cómo entender que el partido Primero Justicia le designan una directiva por parte del Tribunal Supremo de Justicia y en menos de, diría yo, 72 horas, calculo, o 4 días, le regresan otra vez el partido a su dirigencia a la cabeza del señor Capriles Radoskin, ¿no? En 4 días, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, cuando la Asamblea Nacional tiene esperando 5 años una decisión por los diputados inhabilitados. ¿Cómo se interpreta eso, Rafael? menos mal que me recordaste esa parte de los diputados inhabilitados. Es que realmente se puede participar en un proceso electoral donde si tú ganas, te inhabilitan a los diputados. En donde si tú ganas, entonces, aparte de eso, los diputados listas los va a poner el CNE, obviamente, porque le corresponde asignarlos, y llevan ahora, hicieron una modificación y es el 52%. O sea, la mayoría de los diputados vienen por lista y es el CNE el que dice quién sí, quién no. A lo mejor uno se aparece por allí, cualquiera, con las actas de que ganó una diputación y le dice, no, señor, aquí están, las máquinas dicen otra cosa. ¿Y a quién le reclamas tú? ¿Al mismo TSJ de ellos? ¿A quién le reclamas tú? A ese mismo CNE que ya viene con un solo norte, que es el norte oficialista. O sea, indudablemente que eso se acompaña también con ¿qué? Que vas a conseguir con lo que en todos los últimos procesos electorales ha existido, como es el ventajismo oficialista. ¿Y cuál es ese ventajismo? Bueno, los puntos rojos y te amenazan a la gente entonces con quitarle las bolsas de comida. ¿Ok? El control de que si no va a votar y a votar, muchas veces aplican hasta el voto cadena. Que el voto cadena, el pueblo lo sabe, el voto cadena es que pasó el primero, agarró el voto, se trajo, metió un papel que no era, se trajo el voto ya sellado y lo entrega en el punto rojo, y en el punto rojo lo marcan con el oficialismo y se lo dan el otro. Mire, usted va a meter este y me da el otro. Y así lo van haciendo. Eso no puede ser, Johnny. Eso no puede ser. Entonces, ¿con los recursos de qué? Con los recursos del Estado. Cuando tú vienes a ver, están los vehículos del Estado, están los carros del Estado, están los recursos económicos del Estado, está la presión hacia los trabajadores del Estado de que si no votan por ellos, entonces están votados. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo fui víctima, al igual que 51 de mis compañeros en el colegio universitario de Los Teques hace unos años atrás, porque pensamos diferente y no nos votaron del colegio universitario, entrando nosotros al CULCA a trabajar, antiguo CULCA, ahora UTANCA, a trabajar ganando concursos de credenciales. Sin embargo, a ellos no le importa eso. Las personas que nos sustituyeron no tenían ningún tipo de experiencia para trabajar en cada una de las áreas donde estábamos nosotros, pero ven, ellos lo que les interesa es tener operadores políticos en los diferentes cargos. Que eso pasa en las universidades, que eso pasa en los hospitales, quieren hacerlo, eso pasa en cada uno de los ministerios que ellos tienen a nivel nacional. ¿Tú te amparaste? Esos 52 profesores se ampararon ante la ley. Nosotros nos amparamos, incluso le ganamos y nos mandaron a incorporar. Pero yo te voy a poner una anécdota muy personal, ¿no? Algunos muy pocos se incorporaron, otros lamentablemente decidieron irse del país, tomar otros rumbos. Pero yo te voy a poner una anécdota muy personal. Yo me incorporé, o sea, mejor dicho, fui a incorporarme, porque ese era el mandato de la Inspectoría del Trabajo, de que había sido totalmente ilícito e ilegal el despido nuestro. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa, John? Que a mí me estaban dando una materia, era cuando estaba el cambio de
de colegio universitario a universidad y estaban creando las nuevas carreras. Y me estaban dando una materia que yo le digo, bueno, ok, yo puedo dar esa materia, no importa, ¿cuál es el problema? Pero ¿dónde está el programa? No, profesor, esa materia no tiene programa. No Ah, puede ¿cómo que no ser. tiene programa? ¿Y qué tengo que dar yo? Digo, no, bueno, ¿usted es profesor de qué? Yo digo, bueno, yo soy profesor, yo soy de administración, yo soy mercadeo. Bueno, dele mercadeo. Y si fuera contador, bueno, dele contabilidad. Y recuerdo que mis palabras fue, bueno, menos mal que no soy el conde del Guácharo, ni soy tampoco alguien que esté en esa área, pues si no, me tienen que pagar por ir a echar chistes a los muchachos todos los días. Eso no puede ser, chicos. Eso es una falta de respeto a las personas que reciben la educación, a los jóvenes que quieren prepararse por el futuro de este país. Fíjate entonces lo siguiente, esa anécdota y esa experiencia por la cual tú pasaste y quizás muchos docentes. Y esto me llama a la reflexión, ¿sí? Más allá del esfuerzo, por supuesto, del gobierno, al manifestar que ha aumentado la matrícula de jóvenes para ingresar a nuestras universidades, sin duda alguna, como bandera, por supuesto, de los logros del señor presidente, pues, y su gabinete y sus respectivos ministros de educación, ¿no? Y que ha habido inclusión estudiantil. Pero ante esta reflexión que tú estás diciendo, si no hay profesores, ¿cómo están preparando, por supuesto, a nuestros bachilleres para ser formados profesionalmente y dirigir una empresa privada o una empresa pública? Sí, fíjate, una inclusión y un incremento que, entre comillas, eh, yo no lo veo así, porque allí tenemos que entender que de aquí se han ido aproximadamente más de 5 millones de personas, de los cuales por lo menos 4 millones eran jóvenes. O Sí, sea, sí, que el eso es lo éxodo. que ha hecho que realmente haya posibilidades de cupo en las universidades, que entraran todos. Pero nosotros encontramos casos, por ejemplo, aquí de los TEC también, me gusta poner los casos de acá porque estamos en Radio Metrópolis, que es de acá, de la zona de los Altos Mirandinos, y yo pongo un ejemplo, el caso de la UNEFA. En la UNEFA, cuando se inauguró la UNEFA hace unos años atrás, eso eran bombos y platillos. Y ahí había más de 3.000 estudiantes participando activamente en los primeros semestres. Johnny, pregunta ahorita cuántos estudiantes realmente hay inscritos en la UNEFA. Ahí no te llegan a 60 estudiantes, 50, 60 estudiantes. En toda la universidad hay secciones con 3 estudiantes, 4 estudiantes. Yo recuerdo, yo iba a trabajar un semestre allí. Me inscribí para participar como docente. Me asignaron 2 aulas. Una tenía un alumno y la otra tenía 2 alumnos. Eso no puede ser. Cuando tú ves que eso está sucediendo, es porque realmente las políticas del Estado, desde el punto de vista gubernamental, no están funcionando. Lamentablemente, hemos venido padeciendo de un engaño gubernamental, donde nos están diciendo que estamos dando inclusión a todos los estudiantes, pero inclusión en qué? Inclusión a tener personas a lo mejor allí dándole clases que no están verdaderamente preparadas para impartir clases. ¿En función de qué? De personas que a lo mejor están estudiando y no están rindiendo como debe ser, según las exigencias mínimas de aprendizaje que debe existir, ¿ok? Y que, bueno, la pasamos porque necesitamos pasarlo o aprobarlo por cumplir metas. Eso no puede ser. Yo que he venido creciendo durante muchos años aquí en los Altos Mirandinos y sobre todo en el movimiento estudiantil. Acuérdate que yo vengo de haber trabajado desde el liceo, en el movimiento estudiantil del Liceo Francisco de Miranda. Luego creamos una federación de centros de estudiantes aquí en los Altos Mirandinos. Posteriormente fui estudiante del Colegio Universitario de los Teques, donde también representé por votación directa y secreta de los estudiantes, por cierto, a la Federación de Centros de allí, de Colegio y Tecnológico, y también después me gradué en la Universidad Simón Rodríguez y por votación directa y secreta también ocupé el cargo dentro de la Federación de Centros de Estudiantes. Que de hecho, las universidades son las que eligen a sus autoridades. Así debe ser. Bajo el precepto de la autonomía universitaria. ¿Desde cuándo este gobierno permite que se haga una elección directa y secreta en una universidad, bien sea a nivel estudiantil o bien sea a nivel de rector o a nivel de consejos directivos? Eso no existe, Johnny. Todo es a dedo. Y muchas veces son personas, pero tan mal preparadas, los que ponen allí en los cargos políticos,
porque yo considero que esos son cargos políticos, más que académicos, lo convirtieron en cargos políticos. Los que ponen esos cargos son personas que lamentablemente cuando uno conversa con ellos, mira, dejan mucho que pensar, no tienen experiencia docente, no tienen experiencia académica, y eso interrumpe realmente el crecimiento y la tradición de la universidad venezolana, que de por sí la universidad venezolana estaba caracterizada por ser una de las universidades más importantes y más valiosas de toda Latinoamérica. Eso, por un lado, Rafael, la reflexión que estás haciendo con relación a cómo están saliendo preparados nuestros futuros profesionales en Venezuela. Pero hay otro tema muy importante y es el salario de un docente en Venezuela. El señor presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cuando hizo el llamado a las clases presenciales y por supuesto a las clases virtuales, varios docentes solicitaron aumento de salario y el señor presidente, a través de una alocución, manifestó que el docente no necesitaba aumento de salario, que con su amor, abnegación, dedicación, por su tarea como maestro o docente, con eso él podía dar clase. ¿Tú estás de acuerdo con esta reflexión que hizo el señor presidente? Vocación tenemos, eso no cabe ninguna duda. Ganas de trabajar tenemos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros tratando de aportar el máximo cuando tenemos a docentes, no digo subpagados, porque eso es írrico, solo lo que le alcancen es para comprar uno o dos productos su quincena? Cuando tenemos docentes que cuando abren la nevera lo que consiguen es agua. Cuando conseguimos docentes que no tienen ni siquiera cómo pagar el pasaje o pagar el internet si está trabajando desde su casa. Porque eso es muy sabroso decir, bueno, pero es que ahora podemos dar la clase online, ahora todo el mundo trabaja online. Ah, pero tú has medido el impacto. Tú has medido el impacto que todos los docentes necesitan tener una computadora o te necesitan tener un celular. Tú has medido el impacto que los estudiantes necesitan tener también los medios para comunicarse o las herramientas para comunicarse y para poder hacer sus actividades. Si tú vas a un cyber cualquiera, en cualquier parte de esta ciudad o de cualquier parte de otra ciudad, te vas a conseguir que la hora de internet no baja de 150.000 bolívares. ¿Y en cuánto está el salario? O sea que con el salario de un mes tú pagas 4 horas de internet y te quedaste, no comiste ni hiciste más nada, no compraste más nada. O sea, es absurdo que el presidente piense que nosotros somos magos y que vamos a tener que hacer magia para, valga la redundancia, para poder trabajar. Nosotros queremos trabajar, nosotros estamos convencidos que los estudiantes necesitan una preparación de óptima calidad, pero está en el presidente, o mejor dicho, está en Maduro, la posibilidad de ver realmente si a nosotros nos llegan las herramientas necesarias o los recursos necesarios para poder impartir la educación en Venezuela. Fíjate, pero dentro de esas herramientas, Rafael, está lo que el gobierno asigna por concepto de bonos de la patria y una caja o bolsa de alimentación, ¿no? Como una compensación por tu esfuerzo y por tu trabajo, ¿no? No solamente a los docentes, sino por supuesto a sectores de la población en estado de vulnerabilidad, esto por parte del gobierno. Entonces, un bono por la patria que muchas veces supera el salario mínimo, ¿no? Muchas veces supera el salario mínimo, o me atrevería a decir que está superando al salario mínimo, ese bono, ¿no? Y artículos de alimentación, a través pues de una caja que son sus programas sociales, ¿no? Entonces el gobierno dice, a través de sus medios de comunicación y a través de sus voceros, pues, que de alguna manera están contribuyendo con los docentes en esta área. ¿Qué reflexiones hace con relación a esto? Mire, Johnny, el bono, que te hablo de uno en específico, el quédate en casa, debería de ser
de carácter obligatorio para todos los docentes que ya se saben que están trabajando en casa. Pero es contradictorio las políticas que emplea el gobierno, porque resulta que eso no es para los empleados públicos, para los trabajadores de la educación pública. Entonces no le llega. Ya se sabe que están en casa, porque la educación es desde la casa, ¿cierto? Sí. Pero el bono no le llega porque no está hecho para ellos, está hecho para la empresa privada y para los que están desempleados, pero no están para los que están en el sector realmente público. Entonces, las políticas que está manejando el gobierno no son las más adecuadas, son muy erradas, tienen muchos baches, muchos huecos allí, que lamentablemente lo que hace es contribuir a que la crisis se profundice. Oye, yo creo que se hace una encuesta ahorita a nivel nacional por cualquier mecanismo, que eso es lo que debería hacer el presidente, pues. Bueno, ¿y por qué tú no haces una encuesta a través del carnet de la patria o de cualquiera de los mecanismos donde ellos siempre hacen encuestas para ver si los docentes se quieren o no se quieren incorporar a clase? Y se va a dar cuenta que fácilmente más de un 75-80% de los docentes no están satisfechos y no quieren incorporarse a clase porque realmente no están en las condiciones mínimas adecuadas para poder trasladarse en primer lugar o en su efecto trabajar vía online. Mira, aquí tenemos casos, Johnny, ahorita porque estamos en cuarentena, chévere, pero tenemos casos de unas escuelas que están tan separadas, porque eso no es que el docente trabaje en la escuela más cercana. Aquí en el caso de los Altos Mirandinos tenemos docentes que están dando clase en Petare, por decir algo, pero que viven en Los Teques. ¿Cómo se trasladaría realmente un docente a Petare con este problema que hay con la pandemia? Así se flexibilice un poco, es peligroso, no deja de ser peligroso. Entonces, hay que crear las condiciones, y las condiciones se crean ¿con qué? Con estrategias, con políticas públicas, y nada de eso se está viendo. Pareciera que lo primero que se le ocurre en cadena al presidente lo dice y los demás los pone a correr para que vean cómo interesan las cosas que le está diciendo. Eso no puede ser, eso no es gerenciar. Hay que aprender a gerenciar, hay que saber. Es el conductor del país, el conductor del país tiene la responsabilidad, ese es como el conductor de un autobús, tiene la responsabilidad de todos sus pasajeros que van allí, ¿cierto? Aparte de la propia responsabilidad de su propia vida. Bueno, el conductor del país tiene la responsabilidad de todos los habitantes de este país. Entonces tiene que aplicar políticas que vaya en función del beneficio o por lo menos de tratar de contribuir con algunas estrategias que nos ayuden a la mayoría de los venezolanos, no de un cierto sector o un cierto grupo. Fíjate, tú acabas de hacer un análisis bien interesante. Acabas de nombrar estrategias. Y por supuesto, la oposición, vista desde el venezolano, de a pie, del común denominador, ve en la oposición estrategias que puedan aportar para mejorar su calidad de vida y llevar, como debería ser, una sana convivencia con el gobierno. Pero pareciese que la oposición está en unas condiciones donde prevalece intereses particulares, divisiones entre ellos, y crean expectativas que al final en el pueblo de Venezuela genera tristeza, genera decepciones, genera desesperanza. Un ejemplo de ello fue el señor diputado Henry Ramos Ayub en el año 2015, cuando asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. Y su primera disposición fue que el señor presidente Nicolás Maduro se iba en 6 meses. Y los correos, los twitters que nos llegan a la radio de los venezolanos y venezolanas se preguntan, caramba, pero es que desde que nos están diciendo que el señor Nicolás Maduro se va, y resulta ser que ganó unas elecciones y el señor presidente Nicolás Maduro continúa acá. La oposición me está engañando. ¿Qué reflexión haces tú con relación a eso? Yo no veo eso como un engaño. Lo que pasa es que, mira, nosotros no tenemos una varita mágica. Nosotros sí tenemos estrategias para tratar de ver cómo salimos de esta dictadura, de la usurpación. Pero
Lamentablemente, Johnny, estamos en un país, y nosotros lo hemos dicho, y cada vez que podemos hablar públicamente lo repetimos, estamos en un país invadido. Aquí no es que gobierna Maduro y su gabinete. Aquí hay un gobierno donde hay iraníes, donde hay cubanos, donde hay rusos, donde hay turcos, y que están en cargos claves en diferentes ministerios y en diferentes instituciones del Estado. Entonces, las políticas que se están manejando desde Miraflores no son políticas nacionales, muchas veces son políticas que vienen de asesorías internacionales, y eso ha hecho que, bueno, se haya alargado mucho más de la cuenta lo que nosotros pensábamos que podía haber sido un poco más rápido, ¿ok? Ellos hablan de que no queremos una invasión, pero es que ya ellos metieron la invasión aquí en Venezuela. ¿Cómo tú vas a decir que no quieres algo cuando tú eres compartícipe de que eso suceda a la calladita? Además, pienso que las estrategias que pudiese estar utilizando el polo patriótico, su efecto Maduro y sus asesores internacionales que tiene establecido en Venezuela, ataca o va en contra de lo que por lo menos nosotros en Proyecto Venezuela, porque recuerda que yo pertenezco a una organización política que se llama Proyecto Venezuela y estoy en formación nacional, que es lo que ataca la descentralización, ataca la despartidización y ataca al respeto al ciudadano. Cuando tú atacas a la despartidización, vamos a eso, es ¿por qué? Porque tú tienes allí un grupito que son los que están de enchufados, que son los que están con un carnet de un color y que si no piensas como yo, bueno, te has raspado. Ve lo que le pasó al Partido Comunista y a los Tupamaros. A los partidos de izquierda. Los partidos de izquierda. A los partidos de izquierda, incluso pensando de izquierda, pero no estando en alianza con ellos perfecta para presentar las candidaturas de la Asamblea Nacional, no le quitaron el partido también. Eso no es democrático. ¿Ok? Cuando no hay respeto al ciudadano, todos los ciudadanos tenemos derechos. Todos los ciudadanos, así como tenemos nuestros deberes, tenemos también derechos. Tú ves lo del bono de la patria. ¿Eso es inclusivo o es exclusivo? Allí de repente es una lotería, si te sale un bono o no te sale un bono, ¿no es así? ¿Qué criterio de selección utilizan? Nadie sabe. Lo que sí es que tú ves a la gente de ellos escaneando y tratando de hacerle la segunda cuando piensan como ellos, ¿cierto? O cuando están recomendados por alguien de elellos, digo yo, del PSUV o de sus aliados. Entonces tú piensas que estos son mecanismos de control político y no una política social en beneficio del ciudadano. Indudablemente, yo no tengo ninguna duda. Indudablemente. Hay políticas públicas que deberían de ser para todos los ciudadanos. Hay políticas públicas que no están llegando a todos los ciudadanos. Vuelvo a ponerte el ejemplo de los docentes. Si tú sabes que el docente se está quedando en casa porque le está dando la orden que se quede en casa y que el docente está trabajando, así sea del Estado, tú no tienes que darle el bono. Es algo obvio. Tienes que equidad, por supuesto, equidad para todos. Tiene que haberle equidad. Otra de las cosas que el gobierno tampoco está reconociendo y que también está dentro de nuestros principios, por lo menos en Proyecto Venezuela, es la descentralización. Aquí todo está centralizado en Miraflores y en los ministros. Realmente las políticas hacia los estados y los municipios casi ni existen, ni se ven. No. Nosotros tenemos que buscar la manera de que se empiece a descentralizar, se empiece a generar políticas de estado en cada uno de nuestros estados, políticas municipales, políticas parroquiales, que de esta manera darle más fuerza, porque de esta manera llega más al ciudadano, porque es difícil que una estrategia que venga desde Miraflores le llegue a Pedro Pérez por allá en el barrio, en la esquina donde está, o le llegue a María Flores por allá donde está en el edificio cualquiera. Eso es muy difícil que les llegue. En cambio, si tú lo haces, en vez de utilizar a tu estructura de gobierno, como es el PSUV, o utilizar a tu estructura política, como es el PSUV, entonces, ¿por qué no utilizas precisamente a todos los ciudadanos organizados, como lo dice la Constitución Nacional, a través de las parroquias, a través de los municipios y a través de los estados? Sin exclusión. Si tú empiezas a pensar de esa manera, empiezas a actuar de esa manera, ten la plena seguridad que empiezan a funcionar las cosas y a bajar la información mucho más. Pero esto tiene que ser algo donde obviemos el pensar diferente.
Tú acabas Ya eso de, tiene que acabarse. tú acabas de nombrar, Rafael, y para todos nuestros radioescuchas de radiometrópolis.com, y de nuestro canal de YouTube, a los partidos políticos tradicionales de izquierda, que de alguna manera pues han sido víctimas, pudiese llamarse así, de decisiones judicializadas, ¿ok? Pero también del lado pues de la oposición están los llamados diputados CLAP, bien, diputados que fijaron una posición y que esto de alguna manera el pueblo de Venezuela, no lo dice la radio, no lo dice este interlocutor, se sintió traicionado. Bien, se sintieron traicionados. Es de libre albedrío de cualquier diputado tomar decisiones luego que fueron elegidos por el pueblo de Venezuela en el año 2015 por una mayoría, bueno, grandísima, vamos a llamarlo así, o sea, una mayoría totalmente evidenciada, y que ese pueblo le dio un voto de confianza. Es de libre albedrío del diputado poder cambiarse de bancada. Muy importante tu pregunta, Juni. Fíjate, lo que nos diferencia a nosotros, precisamente del PSUV y precisamente de la gente del oficialismo, es que nosotros somos demócratas. Y dentro de esos grupos de demócratas tenemos gente de izquierda, de partidos de izquierda, tenemos gente de centro y tenemos gente de derecha. Todos no pensamos igual, pero nos respetamos. Respetamos nuestras decisiones. ¿Ok? Lo que nos une es un fin común. ¿Cuál? Bueno, poner a Venezuela realmente en el lugar donde le correspondería en la historia. ¿Ok? Lo que nos diferencia también del oficialismo es que nosotros no imponemos las cosas. Dejamos que vayan fluyendo. Fíjate, aquí hace unos años atrás, recuerdo que se impuso, cuando estaba Diosdado en la Asamblea Nacional, se aprobó la ley anti-saltatalanquera en el Congreso o en la Asamblea Nacional. O sea, que estaba prohibido que los diputados saltaran de un lado a otro. ¿Qué es eso? ¿Es una democracia? Y eso no es traicionar al pueblo. Democracia? Ya va, pero eso no es traicionar. No, o sea, Johnny, no, Johnny. No se trata de intereses personales. De las personas que están participando. Es de un pueblo, y disculpa, es de un pueblo que te dio una confianza para que a través de tu persona tú defiendas los intereses de ese pueblo. No sé. Yo pertenezco a un partido donde nosotros estamos muy, pero muy claro que no vamos a participar en este fraude electoral. Ok. Muy claro. Lo que sí es que nosotros no podemos convertirnos en instrumento perseguidor de los mismos opositores, que es lo que quiere el gobierno. No lo vamos a hacer, no vamos a caer en ese hueco, ni en esa trampa. Ok, sabemos ya y estamos muy claros que nuestro norte es la recuperación, es salir de la dictadura en primer lugar y recuperar a Venezuela. Nosotros respetamos, que no compartamos es otra cosa, pero respetamos la opinión de estos dirigentes que decidieron participar. Oye, pero fíjate, Rafael, de Proyecto Venezuela, mirándolo a contraluz, no piensa como estás pensando tú y como está pensando la directiva. No, sí piensa, mira. ¿Por qué te digo esto? Sí ¿Por qué te digo esto? Porque a los Romer, tanto padre como hijo que es feo, los Romer feos, lo han criticado mucho y no han conseguido de alguna manera eso que tú acabas de decir con mucha responsabilidad, y que de alguna manera te pone en una posición de verdad de que eres respetuosos de las diferencias, pero no así lo ven muchos de este lado de la oposición, que critican a los, permíteme terminar, critican a los Romer feo, porque bueno, ellos hacen política a través de Twitter y fuera del país, que no están aquí adentro comiéndose las verdes, y muchos han ido presos como Nimek Evan
que ya está libre, por supuesto, como otros ciento y tantos venezolanos, pero que están aquí en Venezuela. Los Romer feo, ¿no? Ellos hacen política desde afuera, ¿no? Y fíjate lo que tú acabas de hacer tu reflexión. Eres respetuoso de aquellos diputados CLAP, pero muchos no ven a los salafeos de ese punto de vista. ¿Qué reflexión haces tú con relación a eso? Sí, recuérdate que eso depende de la formación que tenga cada organización política. Nosotros como organización política somos respetuosos de las opiniones de cada quien, indudablemente. Con respecto a lo que tú, quería aclarar lo que tú comentabas, ciertamente hay cierta matriz de opinión que ataca mucho tanto al doctor Salas Romer como a Enrique Fernando Salas Romer, porque están fuera del país. Ojo, pero es que ellos no es que están paseando ni están disfrutando en otras partes del mundo, no, no. Ellos salieron a dictar unas conferencias hace unos años atrás, en Estados Unidos específicamente, y en una obra del gobierno, en este caso fue del presidente para entonces Chávez, lo acusaron ante el TSJ y le dictaron autodetención, ¿ok? Porque que estaban preparando un magnicidio, un atentado contra el presidente para entonces. Obviamente no podían regresar al país porque le iban a poner una autodetención, cosa que es falsa, por cierto, cosa que no era lo que estaban haciendo. Lo que estaban haciendo era precisamente llevando algunas conferencias sobre la situación que estaba ocurriendo en Venezuela, cómo se estaba orquestando este momento que estamos viviendo ahorita, ¿ok? Cómo se estaba gestando. Sin embargo, eso se agravó aún más cuando a ellos se les vence, mientras estaban en la larga espera para ver cómo hacen para regresar a Venezuela, se les vence su pasaporte, y cuando fueron al consulado a hacer la solicitud de la renovación del pasaporte de ellos y sus familiares, y toda su familia, bueno, resulta que todos los volaron del sistema, no aparecen como venezolanos. Y la respuesta que le dieron era que mientras esté el sistema socialista montado acá en Venezuela, ellos no iban a tener pasaporte para regresar a Venezuela. Que si regresaban por otros medios iban a ser detenidos. O sea, es una democracia. Eso no lo sabe la mayoría de la gente. Eso hay que decirle a la mayoría de la gente. Ellos no es que están allá porque quieren estar. Están porque no pueden estar aquí porque los meten presos. ¿Ok? Sin embargo, han venido haciendo todas las estrategias habidas y por haber comunicacionales a través de Twitter, a través de Instagram, y además de eso, las reuniones necesarias ellos están activando a nivel internacional para buscar de facilitar precisamente los cambios acá en Venezuela. Creo que ellos, de hecho, están así. Yo en estos días conversaba con unos amigos encuestadores, una encuestadora nacional, no quiero nombrarla porque no la ha publicado y le quiero respetar su levantamiento de la información, claro, donde hacía algunos sondeos, sí, hicieron unos sondeos, y el doctor Salas Romer, dentro de los candidatos de la oposición, a pesar que él lo manifestó que él no aspira, no quiere ser candidato más presidencial ni más nada, pero todavía está en el segundo lugar. Está Guaidó de primero y está después el doctor Salas Romer. Eso quiere decir que hay un reconocimiento ¿a qué? A un trabajo que ellos hicieron en el estado Carabobo. Mira, Johnny, ese trabajo en el estado Carabobo era tan excelente. Dígame, con la atención al ciudadano. En cualquier parte de la autopista de Carabobo, que tú te accidentaras o que sufrieras un accidente o que chocaras, cualquier problema que tuviera, estaba estipulado que esa sala situacional te mandara a las personas de emergencia a levantar la emergencia, y que no tardaban más de 3 minutos. Eso solamente existe en Carabobo. Fundadeporte. Ellos establecieron Fundadeporte, y eso no montó a Carabobo por más de 5 años consecutivos como líder en deporte a nivel nacional. La Maternidad del Sur, los que se recuerdan de la Maternidad del Sur, era una maternidad tipo clínica. Eso no tenía, y era pública, y no tenía nada que envidiarle a las clínicas. Y aparte de que las personas que daban a luz, las mujeres que daban a luz, salían hasta con una canastilla. Bueno, pero el gobierno tiene parto humanizado y tiene los juegos deportivos comunales. Ajá, no, sí, claro. Pregunta cuántas personas participan, pregunta si eso llega a todo. Allá nosotros, esa maternidad del sur, se atendían no solo a la gente del estado Carabobo, sino también iba gente de Maracay y la gente de San Juan de los Morros, gente de estados cercanos, se iban a dar a algunas mujeres allá, no solo por la excelente atención que se le brindaba,
La Operación Alegría. Yo tenía un programa que se llamaba Operación Alegría. Eso se la pasaban recuperando todos los espacios públicos, las carreteras, recuperando los parques, etcétera. Y Carabobo no fue una gestión de gobierno, porque los Romer ocuparon la gobernación del Carabobo por 4 periodos consecutivos. Y ojo, y cuando perdieron 33,7 por 33,5 porque hubo fraude. Porque eso lo denunció el doctor Salas Romer en su debido posteriormente. ¿Ok? Hubo fraude, pero casi que ganaron las elecciones en pleno apogeo. Ya, tú allí me estás reconociendo que no debe haber alternabilidad en la gobernabilidad. ¿Sí? No, Johnny, entonces, cuando las cosas se hacen bien. No, pero te voy a poner un ejemplo. Vuelvo a decirte. El señor José Luis Rodríguez, ex alcalde de Carrizal. Okay. Cualquier cantidad de años en el cargo. ¿Sí? Entonces, está bien. Se maneja pero la alternabilidad. Es que él presentará su nombre. Pero así como los Romer, así como mi amigo José Luis Rodríguez, o cualquiera, puede presentar su nombre y será el pueblo si el pueblo de Carrizal, en este caso con José Luis, o el pueblo de Carabobo, o la ciudad de Carabobo, o los habitantes de Carabobo deciden que los Romer tienen que regresar, hay que permitirlo, porque el pueblo, el ciudadano, es quien tiene el poder. Nosotros estamos viendo de arriba hacia abajo. Eso está en la Constitución. No, y nosotros lo vemos como de arriba hacia abajo. No, otra vez, bueno, pero si lo hizo mal, no votes por él. Si lo hizo bien, vuelve a votar por él, porque a ti lo que te interesa es la calidad de vida, mejorar la calidad de vida que te va a dar ese gobernante. Porque muy sabroso lo que hacía, por ejemplo, el gobierno oficialista cuando estaba amparado de el porcentaje, el altísimo porcentaje que mantuvo a Chávez en su... Porque, por cierto, a pesar de esa popularidad tan grande, el doctor Salas Romer le faltó, pero así de poquitico para derrotarlo. En ese momento, cuando fue candidato presidencial, le faltó menos de 1 millón de votos. Le sacó. Nuestra Constitución dice, fíjate, Rafael, nuestra Constitución dice que con un voto, 1 de diferencia, usted es ganador. Muy diferente a otros sistemas pero electorales. Tú mides la gestión de si te quieren o no te quieren, si te reconocen el trabajo o no te reconocen el trabajo, precisamente con la votación, ¿o no? Sí, entonces, claro. Comenzaban diciendo que ellos han sido muy atacados. Sí, han sido muy atacados por un sector, pero también hay un sector inmenso de venezolanos que los quieren y que los adoran y que por eso están allí a la palestra pública. ¿Por qué? Porque las gestiones que ellos hicieron en el estado Carabobo son de primera línea. Es de país de primer mundo. Bueno, fíjate, hablando de atacar, el señor Franceschi, la señora Patricia Poleo y otros tantos que están también fuera de nuestro país, son personas pues que de alguna manera atacan no solamente a los Romer, sino también pues a muchos sectores de la oposición. Muchos venezolanos dicen que estas personas, no lo dice la radio, es a través pues de los que nos llegan a nuestros correos, que estas son personas pues que de alguna manera pues son afectas al gobierno del señor presidente Nicolás Maduro. Mira, oye, te puedo creer cualquier comentario menos decir que los romes son afectos a Nicolás Maduro. Ya te eché todo el cuento de cómo fueron sacados. No, me refiero al doctor Franceschi y a la señora Patricia Poleo, no a los Romer, porque... yo le respeto su opinión a Patricia, es una excelente periodista, no me cabe ninguna duda, tiene su estilo. Franceschi militó en Proyecto Venezuela en su oportunidad en el estado Carabobo. Fue diputado por Proyecto Venezuela. Fue diputado por Proyecto Venezuela y es amigo nuestro, no cabe ninguna duda, pero tiene un estilo de hacer política que no compartimos nosotros, indudablemente en su totalidad. Sin embargo, lo respetamos, porque nosotros sigo insistiendo, Johnny, nosotros debemos de ser respetuosos de todas las maneras de pensar. Sea chiquito, sea grande, sea rojo, sea amarillo, sea azul, sea verde, ¿ok? Sea profesional, sea una persona sin ningún tipo de nivel de estudio, pero hay que pensar en todos. La amplitud hay que recuperar en el país, la incorporación de todos los sectores. El día que la despartidización, nosotros
dentro de nuestros principios también el proyecto de Venezuela está en la despartidización. Pero mucha gente dice, bueno, pero ustedes no son un partido político. Sí, somos un partido político, pero no podemos utilizar el partido político para gobernar para nosotros mismos, porque eso no puede, eso no es lo correcto. Podemos utilizar, porque nadie llega sin un partido político a un cargo gubernamental, es imposible, la Constitución no te lo permite, ¿cierto? Puedes utilizar un instrumento político para llegar al poder o para llegar a cualquier cargo de representación popular, pero despartidizando, gobernando para todos por igual, quitándote de la cabeza que yo llegué por una tarjeta de tal color o por una tarjeta de esto y entonces con ello es que yo voy a gobernar y más nada. Eso no está en nuestros principios. Y eso es la manera como el doctor Salas Roberts se manejó en el estado Carabobo, y por eso fue que en una oportunidad, elegido por la votación precisamente de todos los carabobeños, sacó casi el 75% de la votación, sacó 74, y algo. O sea que 3 de cada 4 carabobeños votaron por él. Es increíble, o sea, hay que estar, sobre todo en esos estados donde hemos sido gobierno, para que la gente dé fe cómo fueron realmente esos gobiernos. Fíjate, Rafael, el señor Capriles Radonsky, y lo manifestó públicamente, que gracias a él fueron perdonados, porque así está el decreto presidencial, en sus acciones, y fueron liberados. ¿Ok? Alrededor de 100 y pico de venezolanos, entre ellos el politólogo Nickbert Evans, y por supuesto un hombre de izquierda, un hombre que perteneció al chavismo a través de Marea Socialista, ¿ok? Y que hoy en día pues tiene una opinión distinta, porque no se comulga con el bienestar del pueblo de Venezuela. El señor Capriles hizo estas gestiones. Él, de alguna manera, está separado de la oposición y asume, de alguna manera, o quiere asumir el liderazgo paralelo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Bueno, la opinión de la forma como se ha venido manejando Capriles, yo se la respeto también. Me parece que, aunque no la comparto, considero Claro. que cada quien puede construir su liderazgo como quiera, siempre y cuando vayamos todos en función de qué, de salir de la dictadura y salir de acá del gobierno usurpador. Con respecto a la liberación, o mal llamada liberación, porque nunca debieron estar presos. O sea, estaban presos personas que realmente no tenían delitos, o mejor dicho, tenían delitos pero montados ¿por qué? Por el gobierno, pero que tú por estar opinando, que habían personas que estaban, chicos, por tuitear una comunicación o por poner algo públicamente en un Twitter o en un Facebook o algo, estaban presos. Eso no puede ser. Estamos en una democracia. Aquí habían personas que por pensar totalmente diferente o porque pertenecían al gobierno, como el caso de Evans, ¿ok? El caso de Evans, ciertamente, él era oficialista, pero al dejar el oficialismo, ellos no perdonan a las personas que se les van. Para ellos se convierten en unos traidores y empiezan a perseguirlos. Eso no es una democracia, John. La democracia es donde todos podamos pensar de la manera que queramos, de la manera que nosotros consideremos, siempre pensando también de que primero está el pueblo y están los ciudadanos. Recientemente han habido protestas en diferentes estados del país, de Venezuela. Bien, estas protestas están asistidas bajo nuestra Constitución, que establece que el venezolano, por supuesto, tiene derecho a manifestar pacíficamente. ¿Ok? Y recientemente tú, junto a los docentes de los Altos Mirandinos, hiciste un acto de manifestación en procura de las mejoras salariales, y no solamente salariales, sino de otras reivindicaciones de los docentes. Hace exactamente 24 horas, el señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, hace un llamado a ir a las calles. Bien, pero antes de ese llamado, es poco
lo que de alguna manera la oposición estaba aportando al pueblo venezolano en función de escuchar sus gritos, escuchar su desesperanza, escuchar las situaciones de los servicios públicos, de sus situaciones salariales, porque bueno, es una realidad y solo se limitan a hacer las cosas por las redes sociales. Yaracuy, el estado Yaracuy dijo no más y salieron a la calle. ¿Qué pasa con la dirigencia que está latente y simplemente lo hacen por Twitter o ni siquiera lo están haciendo? Y quiero una reflexión tuya en función a esto, y ni siquiera lo están haciendo porque es verdaderamente el gobierno quien tiene la batuta en redes sociales, tecnológicamente, y llega la información. Dista mucho en años anteriores, donde era la oposición que a través de las redes sociales mantenía pues una red comunicacional que llegaba a todo el mundo. ¿Qué pasó con esa latencia por parte de la dirigencia opositora, que ahora simplemente quizás se dedica a una parrilla, a un meme, montan un meme, sacan un chiste, cuando la situación es sumamente difícil, o simplemente llaman a protestar a través de las redes sociales, pero no salen a la calle como salían justamente, amparado, por supuesto, lo decimos acá en la radio, amparado bajo la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que los asiste en su derecho a la protesta. Yaracuy salió, pero eso no tuvo mayor impacto. ¿Qué reflexiones haces tú con relación a esto? Mira, Johnny, yo difiero de ti con respecto a que el gobierno es el que controla las redes sociales. No. O sea, ellos han intentado hacerlo, sí, para eso están invirtiendo. De hecho, eso no es nada oculto, eso lo dijo Maduro. Recuerdo haberlo escuchado en una locución donde dijo: tenemos que penetrar y incorporarnos a todas las redes sociales. Y sí, lo dijo. Facebook, Twitter, entonces, Instagram. Exactamente. Por cierto, disculpa, le dio una instrucción a César Trompis, que es de los Altos Mirandinos. Eso es correcto, a César Trompis, ministro de Educación Superior. Entonces, ya se sabe que ellos están avanzando. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra gente también allí. El problema es que, lamentablemente, ha habido intentos pues, de persecución hacia el que está publicando. Vuelvo a decirte, aquí habían detenidos personas que estaban tuiteando. Digo porque yo trabajo conjuntamente con el Foro Penal Venezolano, con el doctor Alfredo Romero. Sí. Y mira, nosotros hemos tenido que asistir, o mejor dicho, que estar monitoreando personas que están detenidas por haber tuiteado o por haber compartido, ni siquiera creado un Facebook o un Instagram. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Le garantizo que cualquiera del gobierno tuitea lo que quiera y nadie dice nada. Ese está protegido. Entonces mucha gente lo que se esté resguardando de repente ese tipo de debilidad que tenemos, así como lo hace con los medios de comunicación. Porque si nos vamos a los medios de comunicación, por ejemplo, lo que es la radio nacional, mira, todos sabemos que eso es un control que casi que te dicen que sale y que no sale. Periodistas conozco bastante que le dicen que tienen que publicar y que no tienen que publicar en las cosas. Y eso no puede ser. Eso no se hace cuando hay una verdadera democracia. Una verdadera democracia te permite que tú te puedas expresar como tú quieras, decir lo que tú pienses y actuar de la manera que tú le llegues a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. Y eso no está sucediendo actualmente, y por eso es que ellos se ven un poco más activos. ¿Cuántos millones no estarán invirtiendo ahorita en ese mandato que le dio Maduro de adueñarse de las redes sociales? Recuérdate que esta campaña rara, que para nosotros no existe, digo yo, desde el punto de vista, porque desde el punto de vista legal no existe, pero que bueno, que el presidente persiste en hacerla, tiene una característica peculiar, que son más mediáticas a través de los medios de comunicación social, valga la redundancia, y las redes sociales. Y ya él lo sabía.
Entonces, por eso es su alta penetración actualmente en las redes sociales, pues para tratar de imponer sus candidatos. Proyecto Venezuela va a acatar el llamado del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, a ir a la calle. Nosotros estamos apoyando realmente a lo que decidan los 35 partidos que estamos conformando ese frente. Y si, en este caso, a la cabeza de Juan Guaidó, es ir a la calle, la acción que vamos a tomar, tengan la plena seguridad que estaremos a la vanguardia de esa circunstancia. De hecho, tú lo hiciste, Rafael. No, usted hizo una protesta hace exactamente yo no la hice, Johnny, la hicieron los educadores y me invitaron, es otra Exacto. cosa. Usted pero con los educadores fueron a la calle, o sea, fueron a la calle, o sea, lo hicieron, pero demostraron toda actividad se demostraron que, en defensa que, de los que se puede hacer. De los ciudadanos, que se puede hacer. Todos los militantes del Proyecto Venezuela y los dirigentes vamos a estar presentes cuando se les esté vulnerando el derecho a los ciudadanos. Sí, en este caso, nosotros nos sumamos a la protesta de los educadores, que hicieron los educadores. Yo también formo parte del cuerpo profesoral también, por eso me incorporé. Pero, en su defecto, en cualquier otro tipo de protesta que vaya en beneficio de nuestros ciudadanos, en los derechos de nuestros ciudadanos, tal como lo establece la Constitución, porque no estamos haciendo nada indebido. No, eso está en la Constitución. No lo permite, nosotros simplemente lo que estamos es apoyando a aquellas personas que requieren de nuestro respaldo. Proyecto Venezuela no va a participar en las elecciones. No, Johnny, probablemente. Nosotros sabemos que esto es un mamotreto que ya está cantado. Y como yo te decía, 52% ya tiene el gobierno bajo la manga para proclamar nada más que para proclamarse ganadores de la Asamblea Nacional. Mira, aquí hay casos como por ejemplo el caso de Andrés Velázquez la vez pasada cuando hubo las elecciones para los gobernadores. El Estado Bolívar. Participó por el Estado Bolívar y Andrés no tenía todas las actas firmadas por todos los testigos de los centros electorales, la copia que le corresponde, donde ganó las elecciones. ¿Y qué hizo el CNE? Usted perdió. Los números de nosotros son otros. ¿Qué tiene que hacer Andrés? Bueno, apelar ante el mismo CNE, le va a decir que no. Y después del TSJ, que no es el que está en el exilio, que es el que reconoce en los 60 países, es el que puso también el gobierno. ¿Qué es lo que va a mantener? Lo que dijo el CNE. Entonces, así como pasó en esa escala a nivel de gobierno regional en el Estado Bolívar con las elecciones de Andrés Velázquez, se puede estar orquestando un gran fraude a nivel nacional. Que de ese 52% que pone el CNE y que va a nombrar a esos diputados, que ya es la mayoría, ten la plena seguridad que cualquiera que no esté en la línea dura de ellos, así haya tenido los votos, no lo van a juramentar, no va a ser diputado. Entonces nosotros no podemos convalidar un fraude de esa magnitud, donde el exceso de recursos por parte del gobierno, donde utilizan bajo amenaza de quitarle los bonos y quitarle las bolsas de comida a toda la gente para que vaya a votar ahora con la nueva modalidad que implementó el presidente Maduro, de mandar a las personas estas de las reservas para que vayan a buscar a la gente para que vaya a votar. ¿Qué es eso? Operadores políticos ahora también, la reserva. Nosotros tenemos entendido, y eso lo reza la Constitución, de que los militares y todo lo que tiene que ver con la fuerza militar tiene que ser apolítico. No debe incluir en la política. Pero lamentablemente, ellos intentaron cambiar la Constitución, dándole caramelito a la gente para que votaran y por detrás querían cambiar todo eso. Gracias a Dios fueron derrotados, el gobierno fue derrotado en ese proceso cuando hubo el intento del cambio de la Constitución. Para ellos es una piedra en el zapato, pero bueno, lo que hacen entonces es que violan la Constitución cada vez que le da la gana. ¿Cuál es el problema? Bueno, fíjate que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada justamente bajo el mandato del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías, reza que, bueno, el voto es un deber y es un derecho. Y cada venezolano tiene el derecho de ir o no ir a votar. Es su derecho, es unipersonal, ¿sí? Proyecto Venezuela, Rafael Torre hace un llamado a no votar. No. O sea, nosotros creemos en el voto.
Así Lo es. que no creemos es en el proceso que están realizando ahorita, pero nosotros creemos en el voto. Nosotros somos Es la un partido herramienta democrático. democrática. Esa es la herramienta para nosotros cambiar todo lo que se tenga que cambiar, pero un proceso que realmente sea legítimo, con un proceso válido, con un proceso de selección de candidatos y de partidos que corresponda realmente a la realidad de la geografía nacional y no pues un sector nada más del gobierno que diga quién va a participar y quién no va a participar. Por eso no lo reconocemos. Además de que desde el llamado de la Constitución, perdón, de la Asamblea Nacional Constituyente, desde que se hizo el llamado, ya viene ilegítimo ese proceso. Entonces nosotros no podemos convalidar un proceso que consideramos que no existe, como te decía yo hace rato. Ok. Mira, hemos llegado al final del programa. Wow, hay mucho de estas tertulias, de estas reflexiones, porque son reflexiones justamente para aclarar al pueblo de Venezuela, a todos aquellos que tengan dudas, ¿verdad? De alguna manera u otra, porque se supone que esto es un país democrático. Tus redes sociales, donde la gente de alguna manera, pues, si tiene que hacerte un planteamiento, si quiere de alguna manera plantear una idea, porque el venezolano debería tener ese acceso, ¿no? A ser escuchado. Tus redes sociales, donde Correcto. se te pueda contactar, ubicar y que, bueno, este venezolano o esta venezolana te haga llegar, pues, sus opiniones, sus ideas, sus proyectos para un país. Bueno, en primer lugar, bueno, el Facebook, Rafael Torres, simple y llanamente Rafael Torres. El Twitter, @ Rafael Torres, PIM, PYM. Y en Instagram, Rafael Torres en PIM. Por allí me puedes ubicar, también pueden ubicarme por el blog de Proyecto Venezuela, que dice proyectovenezuela.formación.blogspot.com. ¿Okay? Esas son las redes sociales y el blog, y, bueno, y estamos a la orden siempre de la mano de los ciudadanos, de los más necesitados, de las personas que realmente requieren de nuestro servicio hasta donde podamos, obviamente. Bueno, muchas gracias, Rafael, por haber tenido la Gracias a ti por la gentileza, invitación, ¿no? haber tenido Gracias la a ti por la gentileza invitación. de conversar no solamente con este interlocutor, sino con todos nuestros radioescuchas y con todos nuestros internautas. Reitero la invitación para un próximo programa en función, pues, de todo lo que la gente valiosa puede aportar a Venezuela. Palabras finales, Rafael. Bueno, las palabras finales es la reflexión hacia todos los ciudadanos, los radioescuchas, que no pierdan la esperanza. Todo parece indicar que Venezuela va por un buen camino próximamente. Todo parece indicar que pronto vamos a salir de esta pesadilla que estamos atravesando. Qué bueno. Esas son las reflexiones finales. Muchas gracias, Rafael, mis amigos, mis amigas de radiometrópolis.com.blogspot y, por supuesto, de nuestro canal de YouTube. Hemos llegado al final del programa Gente Valiosa. Estuvimos conversando con Rafael Torres, docente y miembro directivo de Proyecto Venezuela en los Altos Mirandinos, perdón, a nivel nacional, en el área de formación de este partido político. Quien les habló, Johnny Terán, certificado de locución número 50.236. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias totales.